Hace 108 años del nacimiento de John Wayne, también conocido como The Duke, el Duque. ¿Por qué te has decidido hablar de este tipo, os preguntáis? ¿Quién es este carcamal? Nadie salvo que es considerado uno de los 50 mejores actores del cine norteamericano en toda la historia. Fijaros en su aspecto, no es que sea un Adonis, tripa gordita, cara arrugada como la corteza de un árbol. Aún así, él consiguió volverse un auténtico sex symbol, el hombre que los americanos aspiraban a ser y el que las mujeres deseaban tener. Todo eso viene de su habilidad para convertirse en el símbolo americano. Hizo decenas de películas de cowboys, donde la mayoría de los casos él era el bueno, luchando contra los indios malvados, contra los salvajes mexicanos o los inhumanos confederados. Por supuesto, fue muy inteligente a la hora de coger guiones con directores revolucionarios detrás, como John Ford o Henry Hathaway. Y gracias a su carrera y su obvio amor por los Estados Unidos se convirtió casi en un símbolo, como estoy diciendo. Era más americano que el American Pie. ¿Entonces vas a hablar de su trayectoria? No. Voy a hablar de la peor película que ha hecho en toda su historia como actor y cómo la decisión de un símbolo como era este hombre puede cambiar todo en el medio. Pero antes de meternos en ello, otro detalle muy importante que no he mencionado es que como buen americano clásico era muy conservador. Desde sus comienzos dio un apoyo incondicional a los republicanos. Republicanos de América, que no son lo mismo que los republicanos de España. Es importante que os quede claro esta diferencia. Para que os hagáis una idea, era tan republicano que ese partido le ofreció ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Cortésmente lo rechazó diciendo que no creía que el pueblo americano pudiese tomar en serio un actor. E irónicamente salió Reagan. Dejando esto de lado, viajemos a los 60. Estamos en Estados Unidos, a mitad de la guerra de Vietnam. Hay protestas hippies en la calle en contra de esta guerra. Jóvenes soldados vuelven a casa en shock y traumatizados en el mejor de los casos, y mutilados o muertos en el peor. Lo más desagradable de todo esto es que parte de la sociedad americana culpa a estos pobres desgraciados que vuelven por ir a una guerra que no pidieron. Solo les dijeron ir allí, matar a los vietnamitas que se han aliado con los rusos y volveréis como héroes. Ya no era como los 40 y 50 cuando el cine representaba a ese demonio enemigo y cómo justamente los americanos salvaban al mundo. La gente sabía gracias a la televisión y a lo que veían cada día que la guerra no era blanco y negro. La Segunda Guerra Mundial tampoco lo fue y cuando lees muchos testimonios te das cuenta de que ambos bandos hicieron cosas muy horribles, muy horribles. Pero por supuesto, la propaganda era muy efectiva en esa época. Hablando de propaganda, al bueno de John Wayne no le gustaba eso de que los hippies se quejasen de América. Somos héroes, nadie nos llamó a Vietnam para ser salvados, pero como buenos héroes que somos, deberíamos salvarlos. De los vietcongs, rusos, franceses, de lo que fuera, porque no había detrás ningún otro interés, salvo nuestra bondad. Ser los liberadores del mundo, héroes. Así que decidió hacer la película Los Boines Verdes. Se puso la boina de director, para contar la historia del coronel Mike Kirby y cómo debe juntar un equipo de soldados muy selecto para primero salvar a unos pobres civiles antes de que sean atrapados por el Vietcong y luego detener al mandamás del ejército enemigo en una misión de alto riesgo. Y esta película no podría ser peor, es una vergonzosa propaganda proamericana sin ningún tipo de vergüenza. El propio John Wayne escribió al presidente de los Estados Unidos solicitando asistencia militar para la película, e incluso siendo en ese momento el presidente demócrata, se la concedió. No podían dejar pasar la oportunidad de una propaganda tan buena. Cuando tu película comienza con una escena en la que ves a los boinas verdes informando a un grupo de ciudadanos y de prensa como niños malcriados, soltando frases como ¿no os creéis todo lo que dice la prensa? Y hemos visto cómo violan y matan a las mujeres de su propio país, son unos salvajes, tenemos que ir a detenerlos. Estamos, en mi opinión, en terreno demasiado farragoso. Pero lo reconozco, incluso una obra propagandística, si está bien dirigida, puede resultar una buena película. Pero es que encima está llena de estereotipos. Desde el soldado alocado que vive como si fuese su casa, al niño con un perrito que, spoilers, el perrito muere. Solo faltaba un viejo apache dando lecciones de moralidad y tocaría todos los clichés. Pero no solo los clichés, por ejemplo, algo que me reventó es que hay un personaje femenino en la historia y la tratan de forma despectiva hacia el final de la película cuando ha sido clave para el éxito de la misión y se ha visto en una situación horrible sin su consentimiento. Es ridículo, un tratamiento horrible contra ella. Sinceramente es una película mala con una propaganda insultante hacia todos los que lucharon en esa guerra y sin duda, en mi opinión, es la peor película que ha hecho John Wayne. Entonces, Rand, ¿por qué hablas de esta película si es tan terriblemente mala? Porque sorprendentemente consiguió lo contrario que deseaba John Wayne. Esta fue una de las películas que marcó el concepto de dos formas de ver la misma guerra en el medio. Por supuesto, existían casos anteriores de gente criticando la guerra enseñando el lado negativo de ella, como por ejemplo el caso de Senderos de Gloria por Stanley Kubrick.
Por cierto, entre nosotros veréis muchas veces a este director aparecer en mis vídeos, no puedo evitarlo, adoro su filmografía. El tema es que sin darse cuenta, John Wayne había permitido que el público viese que había dos realidades dentro de un mismo conflicto. La que nos dejan ver y la que ocurre. Fijaros que en ese mismo año había un documental llamado La Sección Anderson. Un documental que hizo un veterano francés de la guerra de Indochina siguiendo durante semanas un pelotón americano en mitad de la guerra de Vietnam. Es brutal y sobrecogedor porque realmente estás allí, en el frente invisible que era esa guerra. Por supuesto, este documental fue muy poco visto en comparación y la película de los Vainas Verdes fue una de las más vistas en la carrera de John Wayne. Parte por la polémica que creó cuando la gente empezó a verla y se dio cuenta de las mentiras que estaba contando, de cómo estaba intentando engañarles. Pero como digo, este cowboy, el Duque, sin darse cuenta, llevó a germinar el deseo de contar las otras realidades dentro de la misma guerra. Así que debemos agradecer al intento fallido por parte de John Wayne, el icono de la América clásica, protectora del mundo y protectora de los inocentes tanto si lo desean como si no, el nacimiento de una de mis películas favoritas.